Los temas, a ver si se acuerdan un poquito del tema que tocamos. Tocamos un tema, le voy a dar una ideita a ver si se acuerda. Hablamos del salmón, ¿se acuerda? Sí, del salmón, estuvimos hablando, tomando un ejemplo. Ajá. Así que estamos hablando de las mentiras, exactamente. Estamos hablando de las mentiras y hablamos mucho de lo que es la presión social, ¿se acuerdan? La presión por ser cristiano, ¿sí? Pero antes de continuar, me gustaría, tenemos a alguien que nos visita hoy, que está con nosotros. ¿Tu nombre? Gerard, muy bien. Así que le decimos bienvenido a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros, Gerard. Un placer tenerte aquí. ¿Quién te invitó? ¿Pablito? Sí, muy bien. Señor te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Vamos entonces a ver ahí en la pantalla, para seguir con el tema. A ver si logramos que salga ahí. Aquí es donde terminamos el otro día, que estuvimos estudiando acerca de este tema tan importante. Y estábamos hablando sobre todo de la presión que el mundo puede hacer sobre un cristiano. Hay muchos que les gusta escuchar la palabra de Dios, hay muchos que les gusta venir a la iglesia, hay muchos que les gusta hablar del Señor, ¿verdad? Pero cuando viene ese tipo de presión, cuando viene ese tipo de presión quizás externa, donde la gente comienza a, algunos haciéndole bullying, que es una palabra muy conocida hoy día, otros a simplemente presionarlo para seguir en la misma vida antigua, muchos ceden ante esto. Pero nosotros que hemos venido al camino del Señor tenemos que saberlo y estar firmes en el camino en el cual estamos. Estamos en el camino del Señor, ¿sí? Ahora, vamos a continuar. Hay un pasaje, acompáñenme, allí en 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Y usted se va a sorprender un día de esto cuando venga, cuando las sillas de adelante tengan premio. Se va a sorprender un día de esto. No deja que se sorprenda. 1 de Pedro 2:11. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer ahí. Si lo tenemos, lo leemos. Dice, amados, ¿estamos ahí? Sí. Muy bien. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ese es el versículo que aparece tocando este tema. Y lo interesante de la manera, ¿qué significa ser extranjero y peregrino? ¿Sí? Extranjero y peregrino, de repente, muchas veces, aquellos que el Señor nos ha permitido, aunque sea llegar hasta Huachupita, hemos sido extranjeros y peregrinos en algún momento, ¿verdad? Estábamos en algún lugar, pero estábamos de paso, ¿sí? Entonces, el Señor nos ha permitido en algún momento ir a algún lugar y estar de paso. Y uno admiraba y conocía el lugar, pero uno sabía que después tenía que regresar. Éramos ahí extranjeros y peregrinos, de paso. De la misma manera tenemos que entender el concepto, ¿verdad? Como dice ahí, amados, yo ruego como extranjero y peregrino, ¿verdad? Y lo que va a hablar Pedro aquí, sencillamente es cuál es nuestra condición en este mundo. Y déjeme decirle algo, ¿a usted le gusta la vida? ¿Sí o no? Sí, ¿sí o no? ¿Le gusta la vida? Con sufrimiento o sin sufrimiento, son cosas normales de la vida, pero nos gusta la vida, ¿sí? A usted le gusta quizá lo que Dios le ha dado, ¿sí? ¿Cuánto damos gracias por lo que Dios nos ha dado? Damos gracias al Señor por esas cosas, ¿verdad? Pero aún todas las cosas que Dios le ha dado, un día se van a quedar acá, ¿verdad? Y disfrutémoslas y usémoslas para el Señor, eso es clave, ¿verdad? Lo que Dios le ha dado, disfrútelo, dele gracia, ¿verdad? Disfrútelo con su familia, con los hermanos, pero algún día se va a quedar acá. ¿Por qué? Porque sencillamente, si yo compro un carro aquí en Dominicana y me fuera para Argentina, para mi país, el carro no lo podría llevar. Tiene que quedarse aquí, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, cuando nosotros vayamos al cielo, porque así vamos, por la gracia del Señor, amén, ¿verdad? Todas las cosas van a quedar acá. Ahora, claro, somos administradores de lo que Dios nos da. Seamos buenos administradores de todas las cosas que Dios nos da, pero recuerde que esas cosas son pasajeras. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está ¿dónde?
Está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido, ¿verdad?, hechos ciudadanos del cielo. Y eso significa que un día, por la gracia del Señor, por el sacrificio de Cristo, por su sangre derramada en la cruz, por su muerte en la cruz, fue sepultado, resucitó, por todo su sacrificio, nosotros tuvimos la oportunidad de poder venir a Cristo y recibir a Cristo para ser salvos. Entonces, hoy nosotros disfrutamos de la salvación no porque éramos buenos, porque la merecíamos, porque habíamos hecho algo que realmente Dios diga, wow, a este sí lo voy a salvar. No, no hicimos nada de eso, pero Dios nos amó tanto como pecadores que envió a su Hijo Jesucristo. Él murió en la cruz, derramó su sangre, y la sangre de Cristo fue el precio por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero esa es la obra que Él hizo para que nosotros pudiésemos ser salvos, y no solo salvos, sino que un día a la hora de morir y dejar este mundo, poder estar con Él en aquella nueva patria que el Señor nos ha dado en la persona de Cristo. Y esa nueva patria es nuestra patria celestial, ¿verdad? Algunos dice Hebreos capítulo 11 que la vieron de lejos, ¿verdad? ¿Cómo que la vieron de lejos? Claro, la vieron por la fe, sabiendo que es la promesa de Dios. Y nosotros lo estamos viendo. No sé si lejos, cerca, pero lo estamos viendo, porque sabemos que si Cristo viene a buscar a su iglesia, nos vamos con Él. Y vamos a disfrutar de ese lugar maravilloso que es el cielo, por su gracia, su misericordia, algo inmerecido, inalcanzable para nosotros los seres humanos, pero Dios lo hizo posible a través de la persona de Cristo. Entonces, a partir de ahí, ¿nosotros qué somos? Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Estamos de paso. Y a veces nos aferramos mucho a la vida, a veces nos podemos llegar a aferrar mucho a lo material, pero eso se va a quedar aquí, se va a quedar aquí. Ahora, no me malinterprete, no digo que las cosas son malas, no es la idea. Estoy diciendo que todo lo que Dios nos da, disfrutémoslo en el Señor, ¿verdad? Administrémoslo mientras estamos aquí en la tierra, sirvamos al Señor con lo que Dios nos da, pero un día se va a quedar. Ahora, ¿nosotros qué somos? Dice, extranjeros y peregrinos. Como extranjero y peregrino, tenemos que ver algunas cositas, ¿sí? Ahí tenemos como peregrino, el creyente es diferente a los demás porque solo está de paso aquí en la tierra. ¿Cuántos de ustedes saben que usted está de paso aquí? Estamos de paso. Aunque Dios le dé 100 años, ¿verdad? Estamos de paso, ¿sí? En estos días murió, bueno, estos días no, el año pasado murió alguien de 143 años. Era el más longevo, ¿verdad?, que había en este momento. 143 años. Pero aún viviendo 143 años llegó su fin, ¿verdad? Llegó su hora de partir. Entonces, si Dios nos permite a nosotros vivir 100 años, gloria a Dios, o lo que el Señor nos permita. Pero nosotros estamos de paso por aquí. Ahora, la pregunta es, ¿qué yo voy a dejar como legado cuando pase mi tiempo aquí? ¿Qué dejaremos nosotros como legado, como extranjero y peregrino? Ahora, ya usted entiende entonces el significado de lo que es ser extranjero y peregrino. Como creyente podemos tener muchas nacionalidades, como Daniel tiene 2 nacionalidades, ¿verdad? Pero la más importante es la tercera. La más importante es la celestial. Mientras estamos aquí en la tierra, usted no va con el pasaporte celestial. Mira, yo voy a viajar a España porque lo van a devolver. Usted necesita tener un permiso, una visa. Creo que el dominicano ya lo necesita para Europa, ¿verdad? Entonces usted va, pero al cielo usted tiene que tener la visa. Y la visa la da el Señor Jesucristo, cuando usted lo acepta como Salvador. Y de esa manera usted va a poder entrar al cielo. Así que ser peregrino extranjero es maravilloso, entender de que estamos de paso. A veces nos afanamos tanto por las cosas de esta vida, ¿sí o no? Nos afanamos tanto por las cosas de esta vida, que viene una agüita y se lo lleva todo. Como lo hemos experimentado aquí, ¿verdad?, con los vecinos. Qué difícil esos momentos. Pero qué bueno que ahí había una hija de Dios que muestra la gloria del Señor, ¿verdad? Cómo Dios en su gracia nos provee. Pero es difícil, momentos difíciles. Pero aquel que está en la roca permanece para siempre, ¿verdad? El que está en Cristo permanece para siempre. El que hace su voluntad, dice 1 Juan 2:15, permanece para siempre, ¿verdad? Y eso nos transporta al hecho de que nosotros, como extranjeros y peregrinos, tenemos que aprender a vivir, ¿verdad?, en base a la ley de Dios, en base a nuestra ciudadanía. Déjame decirle algo, cuando uno viene a un país, yo no puedo venir a exigir aquí a Dominicana como argentino
que a mí me trate con las leyes argentinas. Me sacan corriendo, ¿sí o no? No, porque en Argentina la ley dice, no, eso es en Argentina. Pero es probable que aquí diga o lo mismo o algo diferente. Y yo no puedo pretender vivir aquí en Dominicana con las leyes argentinas. Se sobreentiende, ¿verdad? Ahora, de la misma manera, usted no puede pretender vivir como extranjero y peregrino con las leyes dominicanas. Usted tiene que vivir en primer lugar con las leyes divinas, que es la palabra de Dios. Y si usted vive con las leyes divinas, que es la palabra de Dios, entonces usted va a aprender a obedecer a las autoridades como Dios manda. ¿Qué dice Romanos capítulo 13, verdad? Que obedezcamos a todas las autoridades puestas por ¿quién? Puestas por Dios. Entonces, nuestra forma de vivir, más allá de las leyes dominicanas, porque quizás en algún momento alguna ley dominicana va a estar en contra de la ley de Dios. ¿Sabía eso, verdad? Por ejemplo, Dios nos libre, pero quizás imagínense si se aprueba aquí la ley del aborto. Y el aborto será algo legal. Lamentablemente en Argentina ya se aprobó. Pero eso es una ley ya que se hace legal. Pero está en contra del principio de Dios. Está en contra de la ley de Dios. El Señor dice, no matarás. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros tenemos que entender que somos peregrinos y extranjeros. Nuestras leyes están basadas en la palabra de Dios, son nuestras leyes divinas, las cuales me hacen respetar a las autoridades, las cuales me hacen vivir honestamente, las cuales me hacen andar ordenadamente en este mundo, pero son leyes espirituales. Por ejemplo, como yo ando con la ley divina, que es la palabra de Dios, yo puedo decir, bueno, yo voy a pasar el semáforo en rojo, total, eso es una ley terrenal. Pero Dios en su palabra me dice que yo debo respetar a las leyes. Debo respetar la ley civil, la ley judicial, la ley de tránsito, porque cuando yo respeto, yo estoy mostrando de que soy de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, el hecho de usted ser peregrino extranjero es para que usted viva con leyes más altas que las que tenemos aquí en el país, las cuales nos ayudan a cada uno de nosotros a vivir de tal manera, de tal forma, que los demás puedan ver que es diferente mi forma de vivir, que somos diferentes en este mundo, que somos diferentes, ¿por qué? Porque hemos creído en Cristo. Estaba escuchando hoy justamente un testimonio de alguien que se convirtió de una religión de Medio Oriente al cristianismo. Y él decía lo siguiente, yo he leído ese libro tantas veces y lo que he visto es guerra, el que no es fiel a tal profeta, hay que matarlo, pero cuando vine y leí la Biblia, el mensaje de Dios es un mensaje de amor. Dice, cuando yo veía este libro era guerra y matar, y cuando vi la Biblia y vi a la persona de Jesucristo, era un mensaje de amor. Que Dios nos amó, que envió a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Y él daba el testimonio, ¿verdad?, de cómo salió de esa religión oriental para venir a los pies de Cristo y vivir diferente. Entonces nosotros podemos tener esto en cuenta y eso nos tiene que hacer meditar. ¿Cómo estamos viviendo? ¿La gente se da cuenta que yo no soy de aquí? La gente se da cuenta que mi forma de vivir es diferente. ¿Cómo debe vivir? Dice el versículo 11. Bueno, abstenerse del mal, dice, no es opcional. El hecho de abstenernos del mal no es algo opcional. Estos deseos combaten contra el alma. Si usted lee en el versículo, dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí puse una palabra que dice como parásito. ¿Usted sabe lo que es un parásito? ¿Sí? ¿Sabe lo que es un parásito? A veces visible, a veces no es visible. Vemos los síntomas, por ejemplo. Como por ejemplo la lombriz de tierra. El otro día estaba viendo una operación, cómo le sacaron, no sé, tenía como 6 metros la lombriz de piedra, de tierra. Eran parásitos, nunca engordaba. ¿Y cómo iba a engordar si se lo comía todo el parásito? Ahora, cuando hablamos de parásito, ¿verdad? Chupando todo lo que es la energía espiritual, ¿en qué concepto? En el concepto de el parásito lo podemos definir de esta manera. Son pecados ocultos, son hábitos pecaminosos que no me deja crecer, que no me deja avanzar. Son pecados pecaminosos que de repente uno dice, yo tuviera ya que estar haciendo tales cosas y no lo he logrado. ¿Por qué? Porque sencillamente hay cosas escondidas en nuestra vida que no nos deja crecer,
no nos deja avanzar. Y todo lo que tiene que ver con la energía espiritual, vamos a poner de esta manera para que no malinterprete, ¿verdad? El poder que da la palabra de Dios, que da el Señor a través de su palabra para vivir una vida diferente, no la tenemos ese poder. Y quizás vivimos un momento de debilidad espiritual. ¿Por qué? Porque hay parásitos que me están robando la oportunidad de acercarme al Señor, la oportunidad de orar, la oportunidad de leer la Biblia. Son parásitos que de repente no nos deja crecer como gente espiritual que somos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, pecado, a veces hablamos de los pecados grandes, ¿verdad? Robar y matar, son pecados. Sí, son pecados, es verdad, la palabra de Dios lo dice y lo condena, son pecados. Pero a veces hay pequeñas cosas en nuestra vida que de repente la estamos haciendo y no nos deja crecer, no nos deja avanzar. Y tenemos que acordarnos que somos, como extranjeros y peregrinos, debemos abstenerse. Dice, abstengáis de los deseos carnales, de todas esas cosas que el mundo me ofrece, que Satanás me quiere engañar y quiere apresar. De todas esas cosas, el Señor dice, abstente de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es sencillamente amarrarte a lo que es esta vida, amarrarte a lo que es las cosas terrenales y materiales, pero sobre todo no vas a poder disfrutar de lo que es la relación personal con Cristo de la manera que Dios quiere que nosotros disfrutemos. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué sería? Ayúdame a pensar, ¿qué sería un parásito? ¿Verdad? En concepto de pecado, ¿qué sería algún pequeño pecado que de repente no me deja crecer? A ver, ayúdeme. Murmuración podría ser, muy bien. ¿Qué más? Mentiras, muy bien. ¿Qué más? Chisme, muy bien. Por ahí dijeron algo más. El rencor, muy bien, el rencor. La falta de perdón. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? La envidia, muy bien, la envidia. ¿Verdad? No se ven a lo largo, ¿verdad? Como una forma muy visible, pero son pequeñas cosas que destruyen. Por ejemplo, el rencor. El rencor de repente no se ve muy bien. ¿Por qué? Porque el rencor aprendió a ir, no sé si existe eso aquí, ¿verdad? Pero aprendió a ir a un lugar de maquillaje. El rencor se maquilla muy bien, ¿verdad? Hasta el rencor a veces se disfraza con buenas acciones. Pero el problema es que está ahí en el corazón, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender que pequeñas cosas, ¿se acuerdan de las pequeñas zorras? El concepto de la Biblia. Las pequeñas zorras destruyen. Uno no le da mucha importancia, pero destruyen la edificación. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos peregrinos y extranjeros y que podemos, no estamos inmunes a lo que nos puede contagiar en este mundo. No estamos inmunes. La única forma de vivir santo en este mundo es estar en una buena relación con el Señor. Obedecer su palabra. Es la única forma. Pero nosotros estamos viviendo en un mundo, en un ambiente que nos puede contagiar, ¿sí o no? Nos puede contagiar. Nos puede contagiar su forma de pensar. Nos puede contagiar su forma de solucionar las cosas que no son correctas. O sea, nos podemos contagiar de la forma de pensar del mundo, de la forma de reaccionar del mundo. Pero nosotros somos de Cristo. Y eso tiene que ser fuerte en nosotros. Estamos de paso acá. Y la única manera, como cuando era la época del COVID, ¿se acuerdan la época del COVID? Que nos forrábamos, íbamos al supermercado y nos forrábamos de todo, Nos poníamos funda, mascarilla, guante, gorro, casco, ¿Acordate, José Luis? Y llegábamos a la casa ahí, ¿no? Y tirábamos toda la ropa allá afuera, nos bañábamos antes de entrar, ¿verdad? Porque no queríamos contagiarnos, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes hicieron eso? Todos hicimos eso porque no queríamos contagiarnos nosotros ni contagiar a alguien, ¿verdad? Ahora le hago una pregunta, querido hermano en Cristo Jesús. ¿Qué usted hace para no contagiarse del pecado del mundo y no contagiar a otros? Porque, ¿cuál era el miedo? De contagiarse, venía después que la muerte, ¿se acuerdan? Y hubo un momento de mucha muerte en el COVID. Y uno tenía temor de contagiarse, y más, ¿verdad? Los mayores, que decía salud pública, no sé si era así, pero los mayores más todavía había que cuidarlos. ¿Por qué? Porque eran más propensos al problema de respiración y todo lo demás. Ahora la pregunta es, ¿cuánto yo me esfuerzo por no contagiarme de las cosas pecaminosas?
¿Con qué me visto? ¿Con qué me visto para no contagiarme de las cosas pecaminosas? Si usted va a Efesios capítulo 6, mire qué hermosa vestimenta. Efesios capítulo 6. Del versículo 10 en adelante. Mire qué hermosa vestimenta. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces comienza el versículo 11. ¿Con qué tenemos que vestirnos? Mire, vestíos ¿de qué? De toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Para nosotros poder evitar el pecado, alejarnos del pecado, abandonar el pecado, abstenernos del pecado, necesitamos vestirnos de esta armadura para que podamos estar firmes en el Señor. Y claro, ahora no tenemos tiempo para detallar cada una de las cosas, lo hemos hecho en algún momento. Por ejemplo, el 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces la pregunta, mis hermanos, como extranjeros y peregrinos, ¿de qué forma estamos nosotros vistiéndonos para alejarnos del pecado, para no contagiarnos del pecado y para vivir una vida que glorifica al Señor? El Señor aquí nos da una vestimenta extraordinaria. ¿Por qué? Porque es la armadura de Dios. Fíjese cómo se llama, armadura de Dios. ¿Y cuál es la primera parte de la armadura? A ver si usted prestó atención. ¿Cuál es la primera parte de la armadura? Muy bien, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Se acuerda que toda esta serie de estudios hemos estado hablando de las mentiras y hemos mostrado la verdad de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque hay muchas mentiras. Y la única forma de yo estar firme es conociendo la verdad. El concepto del cinto, del cinturón, era para sostener la ropa, y en el caso de aquella época la ropa era larga y no podían caminar ni pelear con las ropas largas. ¿Qué hacían? Subían un poco la ropa, se ceñían con el cinturón y de esa manera podían batallar. De la misma manera nosotros tenemos, y eso era, amarrado firme. Aquellos que levantaron pesas, alguna vez habrán usado un tipo de faja, ¿verdad? ¿Sí? No hubo ninguno que ha levantado pesa aquí. ¿Sí? ¿Ha levantado pesa? ¿Sí? Y muchos de nosotros que quizás no pudimos la faja, cuando levantamos la pesa se rompió la faja, pero bueno, en fin. Pero esa faja no se rompe, ese cinturón no se rompe, que es la verdad. La verdad de Dios que tiene que ser conocida por todos los peregrinos y extranjeros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en este mundo hay muchas mentiras. Y nosotros hemos tratado a través del estudio de la palabra de Dios de ver todas esas mentiras para ver cuál es la verdad de Dios. Entonces, lo primero que debes vestirte es con la verdad. Tenés que conocer la verdad. Aquí está la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo es la verdad. Entonces, tenemos que vestirnos con la verdad, queridos hermanos, porque de otra manera vamos a creer las mentiras de este mundo. Dice el versículo de arriba, si ustedes notan, dice el versículo 11, vestido toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas de ¿quién? Las acechanzas del diablo. Y déjame decirle algo, querido hermano en Cristo Jesús. ¿Sabe cómo le molesta al enemigo de Dios que usted esté bien? ¿Sabe cómo le molesta al enemigo de Dios que usted esté firme en el Señor? ¿Sabe cuánto le molesta al enemigo de Dios que usted venga a los cultos? Que usted ore en su casa, que usted lea la Biblia en su casa. ¿Sabe cuánto le molesta? Y por esa razón usa una palabra, acechanza.
¿Qué es acechanza? Deja que yo lo voy a acechar. Se usa eso en la calle, ¿no? ¿Qué es acechanza? Brechar. Pero el que está acechando, ¿es para algo bueno o malo? Me río porque vi a uno que le gustaba acechar en las ventanas. Desde que escuchaba la ducha, le gustaba acechar en la ventana. Y un día fue a acechar, que escuchó la ducha, y le habían puesto 2 cables 110 a la ventana. Ya usted sabe lo que pasó, ¿no? Ya usted sabe, le quedaron los pelos así. Potenciado. Él aprendió que no debe acechar. Ahora, en el concepto bíblico de la acechanza, el concepto bíblico de la acechanza es estar esperando el momento para caerle arriba. Ese es el concepto. Y dice que ¿quién está de esa forma? Dice las acechanzas del diablo. Hay otro término que el apóstol Pablo usa, son las maquinaciones. ¿Y sabe qué son las maquinaciones? Las maquinaciones es sentarse a pensar cómo voy a hacer algo, pero no es bueno. ¿Cómo voy a lograr? ¿Cuál va a ser mi plan, mi estrategia? Si usted piensa en Job, usted conoce el de la Biblia, ¿verdad? Satanás se sentó a pensar cuál iba a ser la estrategia que él iba a usar para demostrarle a Dios que Job le servía de balde. Usted conoce la historia, no le sirvió, pero estuvo dispuesto a buscar la manera de cómo hacerlo caer. Ahora le hago una pregunta. Usted y yo nos conocemos, ¿sí o no? Porque el Señor nos ha mostrado otra vez su palabra. ¿En qué usted cree que Satanás lo está acechando a usted para hacerlo caer del Señor, del camino del Señor? Y a veces no pensamos en esas luchas espirituales, pero son reales. Son reales. Por eso el Señor dice en su palabra, lo primero que tenés que hacer es ceñirte, ¿verdad? Con la coraza, el cinto de vuestros lomos, que es la verdad que sostiene todo el cuerpo. Si su columna está fuerte, todo su cuerpo va a estar de pie. Y si Satanás logra meter mentira, usted comienza a desfallecer. Entonces, la palabra de Dios nos dice, somos extranjeros y peregrinos, cuidémonos de contagiarnos del chisme, de la murmuración. Contagiarse, ¿sabe cuál es la palabra que usa el apóstol Pablo? Hacerse cómplice del pecado de otro. Y meternos y permitir cosas en nuestra vida. Hacernos cómplice. Entonces, el parásito del pecado, cuando hablamos de pecados que quizás no son muy visibles, como creyentes en Cristo Jesús tenemos que cuidarnos. Hablar mal de alguien, la murmuración, el chisme. Yo creo que el chisme y la murmuración hacen mucho daño a la iglesia. Hacen mucho daño y tenemos que cuidarnos de eso. Pero también otras cosas que quizás en lo personal, ¿cómo está su vida? ¿Qué estamos permitiendo en nuestra vida que de repente sabemos que eso no es de Dios y que nos está haciendo daño espiritualmente? Esas son las cosas que como creyente de Cristo Jesús tenemos que recordar, que Satanás anda buscando, acechando a quien, como dice, como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, como creyente de Cristo Jesús, le hago una pregunta, como peregrino extranjero en este día. ¿Usted creció espiritualmente este año? ¿Ha crecido espiritualmente? Le hago una pregunta. Perdóneme, mi hermano, hoy estoy preguntón. Soy como los niños, preguntón. ¿Usted batalló con los mismos problemas del año pasado? Y si usted batalló y yo batallé con los mismos problemas del año pasado, déjeme decirle algo. Cuando llegue el 31 de diciembre y comience el 1 de enero, si así el Señor lo permite, usted va a seguir batallando con los mismos problemas. Cosas que no solucionamos, cosas que no arreglamos. Cuando comience el nuevo año estaremos batallando con las mismas cosas. Del 1 al 10, espiritualmente hablando, ¿en qué número usted termina el año?
Del 1 al 10. Quizá algunos tenemos que decir 5 o 6. Quizá algunos tienen 2 huevos, 0. Ni ha empezado. O quizá otro dice, el Señor me permitió crecer en este año. No sé cuál es la manera en la que usted termina el año, pero quiero hacerlo pensar, mire, recuérdese que como extranjero y peregrino tenemos que abstenernos de las cosas que este mundo trae a nuestra vida, que no nos deja crecer, no nos deja avanzar. Y si hay algo que he aprendido en mis pocos años, 35 al revés, he aprendido que todos los años comenzamos con mucha fuerza. Y hacemos planes y decimos este año es el mío y este año. Eso es el principio de año. Y después, ¿cómo terminamos el año? A veces terminamos el año pidiendo cacao. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, ¿no será que nos olvidamos de que nosotros somos peregrinos y extranjeros? Y nos dejamos contagiar con las cosas de este mundo. No estamos en comunión diaria con el Señor, nos descuidamos en su palabra, nos descuidamos en la oración, nos cuidamos en la congregación. Mire cuánta silla vacía. ¿Y cuál es nuestro anhelo? ¿Que el local esté lleno? No. Nuestro anhelo es que los hermanos se edifiquen. Y ese es el anhelo. Y ese es el deseo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que tenemos un gran desafío. Y ese desafío grande que el Señor nos muestra es para poder vivir una vida que glorifique al Señor. ¿Por qué vivir bien? Versículo 12. A ver, ¿qué dice el versículo 12? Claro, de 1 de Pedro 2, ¿verdad? Vayamos ahí, si usted se ha movido del pasaje. ¿Qué dice 1 Pedro 2:12? ¿Cómo debe vivir el creyente según ese versículo? ¿Qué dice? En el versículo 11 decía absteneos. En el versículo dice manteniendo. ¿Buena qué? Vuestra manera de vivir entre quiénes. ¿Para qué? Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, la manera de vivir del creyente, el creyente es llamado a vivir bien, de tal manera que los incrédulos no encuentren motivo de criticarles, sino para glorificar a Dios. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Mire, usted y yo podemos aguantar cualquier revuelta contra nuestra vida en cuanto a las cosas del Señor. Si a usted le dicen feo por ser cristiano, gloria a Dios por eso. No se me va a quitar la feura porque me lo digan o no me lo digan. Pero si a usted lo confrontan y le dicen cosas por usted ser cristiano, gloria a Dios, al Señor mismo lo hicieron. Pero si a usted lo acusan de ladrón y usted es ladrón, entonces la cosa es diferente. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué dice? Los que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué decían? A estos que predican el evangelio, que quieren hacer esto, hacer aquello, y insultaban a los creyentes. Y parafraseando el pasaje, sufra cuando lo acusan de cosas que usted sabe que usted no la ha hecho. Sufra dándole gloria a Dios. Pero si lo acusan de cosas que usted sí está haciendo, entonces el problema es con Dios. No sé si me entienden. Acá dice en el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Entre quién usted vive? Entre los gentiles. ¿Qué significa gentiles aquí? ¿A quién le dicen gentiles? A toda persona que no conoce a Cristo como su Salvador. Y todos los días vivimos. Algunos, gracias al Señor, tenemos, ¿verdad?, la familia creyente, pero hay otros que no. Quizás su esposo no es creyente, su esposa no es creyente, quizás sus hijos no son creyentes, quizás sus tíos, sus abuelos no son creyentes, y usted pasa tiempo con ellos y tiene que pasarlo. Porque donde hay oscuridad, la luz de Cristo alumbra.
pero mantengas su buena forma de vivir en estas fiestas como creyente cuando esté rodeado de aquellos que no son de Cristo. Mantenga, dice, su forma de vivir correcta en medio de las personas que les rodean que no son creyentes. Y no estoy diciendo que son malas personas, no estoy diciendo que... No, estoy diciendo simplemente que no creen en lo mismo que tú crees. ¿En qué tú crees? En primer lugar, tú crees que Cristo es la salvación, ¿sí o no? Amén. En segundo lugar, usted cree que Dios le ha llamado a vivir una vida santa, ¿verdad? El Señor le llama también a vivir, como dice el versículo, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. El Señor los manda a vivir entre todos, pero la forma en que glorifica al Señor. El apóstol Pablo dice, mira, con los fornicarios, con los adúlteros, la idolatría, ni aún te junte con ellos, dice. ¿Pero con quiénes? Con los que se llaman cristianos y practican eso. Pero tenemos mucha gente que practica eso y no son cristianos. Y usted tiene que pasar tiempo con ellos, ¿para qué? Para mostrarle a Cristo, para hablarles de Cristo, para que ellos puedan ser salvos en Cristo. Aquel que se llama hermano y es borrachón, aléjese. ¿Verdad? Si él no quiere entender, aléjese. Pero con un borrachón que no conoce a Cristo, en la familia, busque la manera cuando esté fresco para hablarle de Cristo. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces, esta fiesta quizás van a pasar un montón de cosas. Ahora, lo que usted no puede olvidar es, número uno, que usted es creyente, que usted es peregrino y extranjero, que usted tiene que abstenerse de las cosas de este mundo y que usted tiene que mantenerse firme haciendo las cosas correctas. Esa es la manera en la que Dios nos manda, no solo en esta fiesta, sino todo el tiempo. Pero digo esta fiesta porque son una oportunidad de hacer cosas que quizás no hacemos durante el año. Entonces, absténgase de todas aquellas cosas carnales, manténgase haciendo la voluntad del Señor y usted va a ver que usted va a ser un instrumento del Señor para ganar a alguien. Imagínense que en la mesa le pregunten, ¿y en qué es que tú crees? Imagínense que en la mesa ahí le pregunten, ¿y cómo voy al cielo? ¿Qué usted le va a responder? Imagínense que en la mesa le pregunten, ¿y por qué tú no bebes? Algunos salen fácil de la pregunta y dicen, no, porque la iglesia me lo prohíbe. Déjeme decirle algo, aquí la iglesia no le prohíbe a nadie. Ahora, los principios de Dios, su palabra, es lo que enseña el Señor. ¿Se da cuenta? Porque es fácil decir, no, porque la iglesia me lo prohíbe. No, la iglesia no te prohíbe. Tú, conociendo la palabra de Dios, sabes lo que tienes que hacer. Tienes que obedecer al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a estar rodeados. Nos van a hacer muchas preguntas. Como en estos días, ¿y por qué los cristianos no bailan? Preguntas normales que la familia puede hacer. Entonces, la pregunta es que usted va a responder, no, porque la iglesia no me deja. Yo tengo que conocer la palabra, la verdad, que eso es el primero que parte de la vestimenta, la verdad de la palabra de Dios para poder responder. Pero siempre responda con un objetivo. ¿Cuál objetivo? Que a través de la pregunta llego a Cristo, para hablar de Cristo. Entonces, peregrino extranjero, mantener nuestra forma de vivir conforme a la voluntad del Señor. Dice ahí, encuentre motivo de criticarle, sino para glorificar a Dios. Algunos por ser cristianos, le van a hacer a un lado. Eso ha pasado y sigue pasando. Yo cuando me mudé al barrio donde vivo hoy, ¿verdad? Llegué con una Biblia. Y de una vez se juntaron como 3 vecinos, ¿verdad? Y de una vez, ¿y de qué iglesia es usted? Porque si usted es de la iglesia tal, aquí no. Así fue. Y cuando yo dije, no, soy cristiano evangélico, creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Está bien. En ese lugar me aceptaron. Pero quizás en otra ocasión pase otra cosa. Una vez estaba en Boca Chica y se paró un clérigo con una multitud que nosotros no podíamos predicar el evangelio. Vestido con sus vestimentas, un clérigo, ¿verdad? Y nosotros estábamos haciendo juegos de béisbol en los tanquecitos de Boca Chica y predicábamos el evangelio.
Cuando llegamos al otro día, estaba una turba ahí, con el clérigo adelante, que nosotros no podíamos predicar el evangelio, que nos vayáramos de ahí. Y bueno, nos fuimos, porque no queríamos disputa con la comunidad. Al otro día volvimos y predicamos. Pero son cosas que pueden pasar. Y uno dice, pero eso en la República Dominicana, eso no pasa en la República Dominicana. Bueno, pasó. ¿Verdad? Le estaba contando a un par de pastores eso el lunes. Me decía, ¿y tú agarraste un cinto como del Señor? Y lo sacaste. No, no estaban en el templo, le digo yo. Pero esa es la realidad. Por ser cristiano, mis hermanos, usted no puede encajar en este mundo porque usted es cristiano. Cuando usted comienza a encajar mucho entre los que no conocen al Señor, algo pasa. Algo pasa. ¿Por qué? Porque el que comete o practica el pecado no quiere que nadie esté al lado que no haga lo mismo. Un chismoso no quiere estar delante de alguien que le diga que es chismoso. ¿O no? Entonces eso es normal, pero como creyente tenemos que vivir mostrando a Cristo. El creyente no juzga, empiece por ahí. El único que juzga es Dios. El creyente no juzga, el creyente siempre está buscando la oportunidad para ayudar, siempre está buscando la oportunidad para tener misericordia, siempre está buscando la oportunidad para hablar de la gracia de Dios. Eso es el creyente. Entonces, que hay gente que hace cosas malas, sí hay, como lo veríamos en la otra lección, pero no nos da tiempo. Pero nosotros somos de Cristo y como somos cristianos vivimos bajo los principios de Dios, bajo los reglamentos del Señor, para que otros también vengan a conocer a Cristo. No hay otra manera de vivir para el creyente. Y termino con Filipenses 2:15, vayamos ahí. Filipenses capítulo 2, un pasaje muy conocido. Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿Qué dice el 15? Para que seáis como el problema no es la oscuridad. El problema es la falta de luz. ¿Me doy a entender? En esta sociedad, el problema no es la oscuridad. En esta sociedad, el problema es la falta de luz. Y aquí, ¿quiénes son la luz? Para que seáis irreprensible y sencillo hijo de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cada creyente, en cada lugar donde está, es luz, reflejando la luz de Cristo. Entonces, el problema no es la oscuridad, el problema es que usted no dé la luz que tiene que dar. Y el Señor nos dice que en medio de esta generación, ¿cómo? Maligna y perversa. Yo no sé hasta qué punto usted conoce cuán maligna y perversa está la sociedad, pero hoy están haciendo fuerza para que muchas cosas sean aprobadas. El aborto, casamiento de 2 hombres y 2 mujeres, que los 2 hombres que se casaron puedan adoptar hijos, que las 2 mujeres que se casaron puedan adoptar hijas, alquiler de vientres, pero también lo que es la enseñanza sexual a los niños de temprana edad, enseñándole que es su cuerpo y que puede hacer lo que quiera con su cuerpo y que puede experimentar con quien él quiera, no importa la edad, con el que se le antoje. El punto es el siguiente: el aborto es un gran negocio, pero faltan clientes. Y como el aborto es un gran negocio y faltan clientes, entonces cambiemos la mentalidad de los padres y de los niños y hablemosles de la libertad y el derecho que tienen sobre su cuerpo para tener sexualidad, no importa la edad que tengan, 10 años, 9 años, 11 años,
Porque entonces, como ellos no tienen conciencia, van a tener relaciones sexuales y como no se cuidaron, va a haber embarazo y como no quieren tener niños, niñas, no quieren tener bebé, entonces van a tener que venir a tener abortos. Y entonces la clientela será mucho más grande. Esa es la famosa Agenda 2030. ¿Está dando cuenta cuán maligno y perverso está el mundo? Donde una feminista dice que a los niños hay que enseñarle que puede tener relaciones con quien él quiera. Eso es como darle un arma a un niño de 6 años, cargada. ¿Qué va a hacer un niño de 6 años con un arma cargada? Va a empezar a apuntar y en algún momento ¿qué va a hacer? Va a disparar. Así, ¿cuántos niños han matado a sus hermanitos, sus mamás? Porque agarraron la pistola, estaba cargada, y ellos jugando. Entonces, esa es la generación en la cual nosotros estamos viviendo, una generación maligna y perversa, que quiere acabar con nuestros niños, que quiere acabar con nuestras vidas. Ahora se está aprobando la eutanasia, suicidio asistido es eso. La eutanasia es suicidio asistido, es decir, usted está muy enfermo, usted ya no quiere vivir, usted va al hospital, le inyectan algo y usted pasa mejor vida, según ellos. Ese es el mundo que estamos viviendo y la gente no quiere entender. Las drogas. En Harvard, una universidad muy conocida, ahora abrieron una nueva materia. Invitaron a un travesti a enseñar cómo hacer un club nocturno en la universidad, con la libertad de drogas y sexo. Y ahora es una materia de la universidad. Estamos repletos de puntos. Hay puntos en todas las esquinas. Y no hay punto y coma, ¿eh? Tenemos drogadicción en todas las esquinas. Donde la meta es el amor al dinero. No me importa lo que te pasa a tu cerebro, a tu vida, si te mata, si eres adicto, si es una esclavitud para ti. Lo que a mí me importa es ganar dinero. Y la gente anda a la orden del día y noche, vendiendo, brindándote, y nuestra juventud cayendo en la drogadicción. Después andan por dosiero en la calle, no tienen trabajo, no tienen familia, porque algunos quieren hacerse dinero y quieren con tu salud ellos poder crecer en la economía. Ese es el mundo maligno y perverso en el que nosotros estamos viviendo. Y usted y yo tenemos que ser luz, la luz de Cristo. ¿Se da cuenta cuando Pablo dice, en medio de una generación maligna y perversa? Vuelvo a repetir, no importa la oscuridad, lo importante es que cada uno de nosotros seamos luz en el lugar donde estamos. Porque la luz vence las tinieblas. Y Cristo es reflejado a través de tu vida y la mía. Eres peregrino, eres extranjero, pero no te olvides que el Señor te ha puesto aquí como un luminar para que muchos puedan en esa oscuridad, en esas tinieblas, conocer a Cristo como Salvador y un día poder ir al cielo. Pero mientras tanto vivir lejos de toda esa esclavitud que este mundo ofrece. Así que vamos a orar. Vamos a orar en esta noche. Y que esto nos sirva para analizarnos cómo estamos terminando el año. Y al mismo tiempo recordarnos que como extranjeros y peregrinos tenemos que vivir de una forma diferente, de una manera diferente. Tenemos que